Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trade-Off, su programa de trading en español favorito. Y en esta semana tenemos un episodio súper especial donde arrancamos haciendo la evaluación correspondiente al estado actual de la economía estadounidense y lo que esto representa para el mundo. Obviamente cubrimos qué está sucediendo en los mercados y definitivamente en este episodio hablamos sobre la venidera decisión de política monetaria por parte del Banco de México. Por consiguiente, manténganse sintonizados en este episodio del Trade-Off para saber sobre todas estas dinámicas y más. Querido público, bienvenidos a un episodio más. Es un placer estar de regreso con todos ustedes. Y bueno, vámonos rápidamente a darle la bienvenida a mi querida Gabriela Araya de Inversiones y Trading, la coanfitriona del Trade-Off. Mi estimada, un gustazo verte. ¿Cómo has estado? Un gustazo, Quasar. Yo bien por acá con la cordillera completamente nevada porque ha llovido durante el fin de semana, el día de ayer y la verdad es que hoy día estaba preciosa, tal cual como la ven en la imagen atrás. Dicen que ¿Y tú ese cómo has fondo está estado? en transmisión directa, ¿verdad? Sí, claro. Yo, Exacto. yo muy bien, ya feliz de estar pues de regreso. Obviamente ahí tuve un periodo de inactividad o que estuve hasta en cierto modo de gira, anduvimos ahí haciendo eventos en México y en otras partes de México y bueno, pues ya toca estar de regreso, hasta en cierto modo un poquito pues fuera del amplio monitoreo de los mercados y pues vaya qué manera de regresar, pareciera como si se fue Quasar. Vamos a Claro. vender, No da un respiro en los mercados, ese es el tema, que uno de se toma un verdad. par de días y en el último tiempo hay muchos que han dicho que, claro, la volatilidad efectivamente estaba muy Mm. baja, pero falta que bueno, prenden con nada, eso es lo que voy. De la noche a la Sí, mañana nos vamos de aquí vamos y aquí vamos y boom. En fin, mi estimada, definitivamente eso lo tenemos que cubrir en lo que está sucediendo en los mercados, porque por lo cual, ¿qué te parece si nos vamos a pulso de mercado? vamos. Vamos. Obviamente esto lo vamos a aterrizar ahorita en la cuestión de cómo se ha visto en los mercados, pero yo creo que es momento de dar un paso atrás y hacer hasta en cierto modo la evaluación correspondiente económica. Porque Ujú, si algo habíamos estado hasta en cierto modo considerando era una ralentización, se está mitigando un tanto el desarrollo económico, estamos viendo ciertas áreas las cuales se alinean con esta temática, soft landing, eso era lo que nos venían hasta en cierto modo pintando los mercados. ujú. Obviamente llega el NFP del mes de julio y bueno, a sorpresa que de hecho, no sé si recuerdas, en el pasado episodio hablamos de cómo la parte de la métrica de desempleo iba a ser Sí, muy importante y exacto. tocamos el punto de cómo pues obviamente ya estábamos en los linderos de lo que era en teoría aceptable, lo que nos habían pintado por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y pues obviamente la nota ahí se vuelan las expectativas de mercado y se postula en niveles de 4.3% el desempleo, que obviamente esto genera inmediatamente ese cambio de, ok, ralentización, todavía es una economía, órale, ¿será que vamos detrás de la curva? ¿Será que se está deteriorando significativamente? Mm. Temáticas de recesión, que hasta en cierto modo creo que es algo bastante interesante y justo porque no sé si estén familiarizados con la cuestión de la regla de Sam, que es una en la cual obviamente dependiendo de cómo esté desarrollándose el mercado laboral, la tasa de desempleo, si se ve un incremento de aproximadamente medio punto porcentual en cuestiones de Mm. promedio, pues es un indicio de que se viene una recesión y obviamente cuando tomamos a consideración lo que anteriormente estaba marcando, que si bien niveles de 4.1, 4.2 todavía es un mercado el cual no está wow, colapsado, pues ha visto momentum de lo que anteriormente estábamos registrando y naturalmente pues eso ha generado una considerable aversión al riesgo, incertidumbre, obviamente llamadas a si es que la Fed debería de proceder de manera de emergencia hasta en cierto modo que bueno aparentemente creo que pudiera ser contraproducente pero sí yo creo que ya le están poniendo bastante presión y Sí. obviamente bueno más recientemente
Afortunadamente llegó el PMI de servicios a darle un poquito de alivio, pero pues la realidad de las cosas es que estamos en una situación en la cual pues empieza a complicarse el panorama económico. En Europa, desafortunadamente, de hecho, los últimos datos PMI tampoco no fueron, estuvimos al borde, luego de que anteriormente la parte de servicios estuviera ahí mejorando un tanto, pero desafortunadamente lo último que vimos fue algo pues no del todo tan atractivo, muy al lindero del estancamiento. China, ni se diga, pues obviamente los últimos datos que vimos fueron unos de los cuales decepcionaron en lo que corresponde al segundo trimestre del 2024. Por consiguiente, ¿dónde te encuentras? Todo pareciera ser que desafortunadamente sí está deteriorándose y a lo mejor un poco más Mm. de lo que se esperaba, se consideraba. Gabriela, cuéntanos, ¿cómo estás tú viendo la temática económica? ¿Qué te preocupa? ¿Qué no te preocupa? ¿Qué te da aliento? ¿Qué te quita el sueño en las noches? Cuéntanos. Sí, mira, lo único que yo creo me preocupa un poquitito más es el ritmo de aceleración que está teniendo el Mm, desempleo. Porque si yo me fijo, por ejemplo, en la historia, la curva de desempleo ya ha estado en niveles incluso superiores a lo que tenemos hoy en día. Hace no mucho tiempo atrás, donde todavía se seguía aplicando una política monetaria restrictiva y que podía generar en ese sentido alguna presión mayor. Pero la diferencia está en el ritmo de aceleración, porque estamos frente a un movimiento que no es paulatino de esta manera, sino que estamos empezando a ver una curva que empieza a ser así. Y esto si continúa a un 4,5, 4,7, que ojo, la semana pasada cuando estuvimos hablando respecto al dato del non-farm payroll, no descartamos el hecho de que la cifra podía ser más alta del 4,1% porque ya veíamos que existía menor creación de empleo, las empresas estaban eliminando sus planes de contratación, estaban generando despidos y en esta semana también hemos visto que esos anuncios en cierto grado también han continuado. Intel, de hecho, en su última entrega de reportes trimestrales anunció una gran cantidad de despidos para los próximos meses para tratar de reducir los costos porque los resultados no le están llegando. Entonces, claro, me preocupa un poco el ritmo de aceleración del desempleo. Si el próximo mes la cifra está en un 4,5%, creo que le metería muchísima más presión a la Fed para poder evaluar ese recorte. De hecho, muchos se cuestionan el hecho de que no lo hayan realizado en ujú. la reunión pasada, porque muchos decían, ¿por qué no recortaron si ya gran parte del mercado tiene descontado el recorte en septiembre? O sea, no costaba nada adelantarlo y hacerlo gradual de 25 puntos base a tener que ahora quizás generar un recorte en septiembre de 50 puntos base. Finalmente, podría haber sido mucho mejor, haber tomado un camino mucho más tranquilo, recortando 25 puntos base, quizás no recortando en septiembre, quizás evaluando de nuevo recortar para más adelante y con eso ver cómo va fluctuando el mercado laboral. Pero también hay que pensar en que la Fed, a como dé lugar, quiere controlar la inflación. Y la única forma en este momento de que ellos pueden controlar esa inflación es a través de un aumento en el desempleo. Y eso fue enfático Jerome Powell en decirlo en los últimos meses, hablando acerca de que un mercado laboral en donde se está en pleno empleo no ayuda en absolutamente nada en Mm. controlar la inflación, por mucho que ellos sigan subiendo la tasa de interés. Eso es lo que nos ha llevado a tener una tasa de interés tan alta por un tiempo considerable, dado que el mercado laboral seguía entregándonos cifras de pleno empleo, por ende la gente seguía teniendo salarios, perdón, seguían gastando y no se daba ese cambio en la mentalidad del consumidor de ver cómo aumenta el desempleo y cómo hay que empezar a ahorrar un poquitito y con eso llegar hacia ese mayor control de la inflación. Así que me preocupa un poco el ritmo de aceleración, pero insisto, creo que todavía no estamos frente a algo tan catastrófico, a mi parecer, ahora mismo ya, pero hay que ver qué es lo que pasa con la publicación de septiembre de todas maneras. Me voy con esta parte. La cuestión de la Ujú. aceleración creo que es lo más importante porque definitivamente y desafortunadamente cuando empieza a esto manejar momentum, muy probablemente qué es lo que termina indicando. Obviamente cuando menor gente tiene empleo, ¿qué esto es lo que esto termina llevando o presentando? Pues obviamente que luego menor cantidad de personas tengan un sueldo, un salario. Al tener un menor sueldo, un salario, muy probablemente va a haber un menor consumo y Exacto. desafortunadamente eso luego se traslada a, pues, ¿por qué voy a tener tantos empleados?
se va a estar en cierto modo incorporando un ciclo vicioso. En este caso no es virtuoso, un ciclo vicioso en el cual desafortunadamente pues la pérdida, o en este caso todavía como tal, pues el que no hay como pudiéramos decirlo, puntualizarlo en pérdida de empleos a modo mensual, no está habiendo despidos. Sin embargo, hay gente que no está logrando reincorporarse y bueno, desafortunadamente, ¿qué quiero decir con esto? En los datos NFP, por así decirlo, no los vimos, no los hemos visto en terreno negativo. Sin embargo, pues al haber más gente en desempleo, una vez más, menor consumo, y desafortunadamente eso pues puede ser algo lo cual continúa manejando esa temática y se va reforzando por sí sola. Y la parte de Jerome Powell, creo yo que Jerome Powell y compañía, hasta en cierto modo hay que ser justo, pues no está todo, no Claro, recae no está todo en él. solo. Pero pareciera como una vez más esa parte de los sesgos en los cuales debido a errores anteriores creo que continúan, al menos en el caso anterior. ¿Cuál fue? No había habido inflación, por consiguiente era transitoria. Ahora Exacto. se elevó y ahora hay que hacerle más mano dura. Creo que estamos hasta en cierto modo, están siendo pues bastante, yo creo que impactados por cierto tipo de sesgos, los cuales pues están, yo creo que no siendo tan flexibles y dependiendo mucho de los errores que se habían estado cometiendo anteriormente. Y bueno, esperemos que esto luego no pues termine infligiendo hasta en cierto modo daños económicos adicionales, que ha sido algo lo cual ya hemos empezado a escuchar, de hecho, por políticos, por esta Elizabeth Warren, que es bastante crítica de, les hemos estado mencionando, y bueno, a lo mejor y hasta en cierto modo sí tenían un tanto de razón en ese aspecto. Claro. Bastante interesante. Creo yo que ahora lo que va a ser muy importante es ver la inflación, pero no verla desde el punto de vista qué tan elevados están los precios, qué tanto pudiera empezar a caer, porque si es que vemos ahora una temática donde la inflación que se va a presentar la semana entrante, tenemos IPC para el mes de julio, si se acelera hasta en cierto punto, este puede ser un reflejo de una temática económica en la cual pues hasta en cierto modo están, si bien algunas partes todavía manejando incrementos de precios cuando se contrapesan con áreas las cuales están viendo declives, pues es algo lo cual pudiera ahí hacer alusión o hablar un tanto de la ralentización económica que se pudiera estar acelerando, ¿no? Claro. Fascinante. Vamos a aterrizarlo ahora un poquito a la cuestión de los mercados, porque obviamente pues qué manera, ¿no? De Sí. esto ser cotizado. Yo creo que, bueno, la parte de mercados ya venía hasta en cierto modo un tanto sensible. ¿Por qué? Porque las valuaciones, una disculpa, estaban un tanto, pues ahora sí que a la perfección. Y la cuestión del frente tecnológico, pues si bien algunos presentando reportes los cuales no eran paupérrimos, pues no estaban a la altura de excelencia de lo que estaban esperando. La vara estaba muy alta y eso había ya traído un poco de presión al frente de toma de riesgos, pero obviamente ya bajo este nuevo perfil, pues y bajo esa noción de recesión, de esos miedos recesionarios, ha sido una volatilidad que no nos había tocado. De hecho, yo creo que un considerable tiempo, un decente periodo de tiempo. Sí. Cuando hablamos del VIX, de hecho, este no estaba en estos niveles, llegó a estar por encima del nivel de 60 desde la pandemia, para que se tome a Exacto. consideración. Y obviamente, pues vimos a lo largo del tablero, fue una de esas temáticas en donde arrastrar, no había refugio, todo hasta en cierto modo estaba siendo impactado de una u otra manera. Obviamente Sí. en los mercados bursátiles, pues el Nasdaq, el Nikkei, que por ahí obviamente se le compaginó con otros factores un tanto más locales, que vendría siendo la postura por parte del Banco de Japón. Y bueno, fue Exacto. masivo. En el caso del mercado de divisas, el peso mexicano fue uno al cual, que ahorita de hecho lo vamos a traducir al Bancico, uno al cual le dieron con todo, le pegaron una muy buena zarandeada, llegando a perder casi más de 5% en la jornada. Y bueno, una Sí. divisa la cual recientemente pues ha sido bastante desfavorecida. El peso mexicano, cuando hablamos en retrospectiva, era la niña con quien todos querían bailar. La realidad era una de las divisas más atractivas. Todo el mundo quería andar bailando con el peso y bueno, bajo temáticas de una estabilidad económica en México, buen crecimiento, Estados Unidos bastante bien, friendshoring, nearshoring, toda esta temática de fragmentación global. Wow.
Desafortunadamente, pues poco a poco se le han ido cayendo esos peldaños, incertidumbre política local, se viene también la parte de pues, Trump más latente, Sí. obviamente la versión al riesgo por la cuestión de la temporada de reportes financieros, se le cae el carry trade, principalmente un tanto que bueno, todavía es presente, sin embargo, pues lo que está sucediendo en Japón le quita ese le pone presión a esa temática bueno, obviamente más recientemente con estos temores de recesión en Estados Unidos y a lo largo del tablero una vez más pues fue una situación bien adversa lo que hemos visto. Pudiéramos decir hasta en cierto modo que fue un tanto exagerada, pero yo creo que todavía continúa latente el potencial dependiendo de cómo continúe evolucionando la temática económica que Mm. continúe la presión en estos frentes en mercados, en estos colapsos que hemos visto recientemente. ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? ¿Dónde crees que puede haber oportunidades? ¿Dónde crees que pueda continuar las presiones? ¿Cómo te vas a estar manejando de cara a las siguientes semanas, hasta en cierto modo, entre que vemos nuevos datos económicos, los cuales o penalicen aún más, pongan una mayor incertidumbre o den tranquilidad? Sí, mira, lo bueno de esta semana es que no tenemos un calendario económico tan potente para Estados Unidos ni unos reportes de ganancias trimestrales tan potentes que Mm, generen mayor volatilidad que la que ya de por sí solo trae el mercado. Creo que el modo en pánico que entró el mercado el día de ayer, sobre todo en el premercado, en donde veíamos caídas del Nasdaq de ese más de 6% que luego tras la apertura logró recuperar terreno perdido y que hoy día ha logrado frenar, en gran parte viene por varias cosas que están pasando. Una es el hecho de preocupación ante posible recesión en Estados Unidos a raíz de lo que está pasando con el mercado laboral. Otra tiene que ver con esa desinversión que también hizo Warren Buffett del 50% de ok. su capital en Apple, que al mercado, bueno, Elon Musk se encargó de publicarlo por todo el mundo prácticamente, entonces fue mucho ruido que yo creo que muchos sintieron y dijeron, bueno, si Warren hace esto, por algo será, quiere decir quizás que está viendo algo que nosotros no estamos viendo y el mercado también empezó a reaccionar. Yo creo que mi gran preocupación quizás no es tanto relacionado a específicamente lo que está teniendo como desempeño económico Estados Unidos en este momento, porque creo que todavía está ahí, todavía no hay algo que me alerten demasiado, porque recién tuvimos un PMI manufacturero que quedó por debajo de 50, pero es uno solo, podría tratar de repuntar en la próxima publicación, por ende depende un montón de lo que se vaya a publicar más adelante. Lo que sí me preocupa mucho tiene que ver con el sector del Medio Oriente. Eso creo Mm, que es algo que podría de un momento a otro generar un pánico más o menos similar. ¿Por qué? Porque la escalada en tensiones en el Medio Oriente, que claro, nosotros estamos acá, entonces no escuchamos tanto, pero lo que pasó la semana pasada con los líderes de los principales grupos terroristas, eso genera alguna repercusión de parte de estos grupos que probablemente van a tomar para más adelante y teniendo a todos los países de Occidente haciendo un llamado para todos sus ciudadanos que se encuentran en el Líbano a que dejen el Líbano lo más rápido posible, lo único que escucha uno de vuelta es escalada en tensiones a nivel mayor, por ende esa contención que existía hasta ahora del conflicto en Gaza, netamente enfocado en Israel, Hamas, en la franja de Gaza, ahora podría irse hacia otros lados y si se va hacia otros lados empiezan a entrar otros países que habían estado relativamente tranquilos. Entonces, el conflicto podría ser mayor y eso podría generar inestabilidad social en otros sectores del mundo, como por ejemplo Europa, donde sabemos que existen mm, grandes comunidades que provienen desde el Medio Oriente y ya estamos viendo cómo hay cierta polarización, ciertas protestas y enfrentamientos sociales entre las personas a raíz de lo mismo. Entonces creo que por ahí toda esa inestabilidad podría generar algo más allá de Estados Unidos, me refiero a algo más global y creo que el mercado en cierto grado también está mirando eso de cerca por el posible hecho de que pueda ocurrir algo de ese estilo. Yo creo que eso es lo que más me preocupa. Todo el resto, por supuesto, que lo sigo monitoreando de todas maneras, porque también los datos económicos nos sirven un montón para saber en dónde nos encontramos parados. No me gustó tanto las caídas tan bruscas porque sé que hay muchos traders retail que lamentablemente lo pasaron mal con las caídas del día de ayer porque es primera vez que lo estaban viendo. Nosotros ya tenemos un poquito más de historia mirando los gráficos, por ende no nos sorprende quizás tanto una caída de este estilo porque lo hemos visto en el pasado, pero sí es un hecho que aquellas personas que están recién entrando capaz se asustaron, pero ojo, que cuando tenemos retrocesos tan significativos, para algunos eso también puede ser tomado como oportunidad para ingresar al mercado, ya sea porque reevalúan, por ejemplo, aperturas largas a un precio más bajo o porque toman ventaja de las caídas a través de short selling, venta corta, que muchas veces se puede realizar en muchas plataformas de trading a través de los CFDs, así que ojo con eso también.
Si deseas abrir una cuenta de trading con Pepperstone, el proceso es bastante sencillo. Solo tienes que visitar nuestro sitio web y hacer clic en abrir cuenta o utilizar los enlaces disponibles en la descripción o acá arriba. Además, te sugiero ver el video paso a paso del proceso de apertura de una cuenta de trading con Pepperstone. Fascinante la cuestión de Medio Oriente. Creo que es algo en lo cual me gustaría ahí extender un poco porque definitivamente puede ser algo lo cual complicaría mucho. Obviamente, una de las temáticas que yo he considerado, pero era un poquito más a mediano, largo plazo, es el regreso de Donald Trump y que esto pudiera Ujú, tener impactos inflacionarios en un entorno en el claro, cual económicamente hablando a lo mejor está un poco desacelerado, economía un tanto mitigada, temática de stagflation, de esta ujú. básicamente Esta inflación, esta inflación. sí, No había, yo hasta en cierto modo ya había estado, obviamente siempre está el latente peligro de Medio Oriente, pero creo que sí es algo que hay que no dejar de lado y tener todavía en el mapa mental de juego, hasta en cierto modo en el tablero, por así decirlo, y si pudiera ser algo lo cual pudiera poner aún todavía más riesgo si vemos como lo he comentado, una temática en la cual continúa la situación económica a modo desfavorable mientras que reingresa el factor inflación por cuestiones en claro. Medio Oriente. Ahí sí se pondría bastante interesante y eso sí, yo creo que riesgo totalmente a la baja, vendido. Fascinante. Mancico, para cerrar esta parte, porque Sí, obviamente es uno de los que tiene relevancia, en especial para nuestra audiencia. Obviamente como tal, pues estar una reunión muy importante en el aspecto de que obviamente pues el Banco de México todavía ha sido uno del cual ha estado un tanto atrasado en cuanto a recortes. Nos entregaron uno por allá del arranque del año, no tanto el arranque, más que nada en marzo, en el primer trimestre. Sin embargo, este para hacer es simple y sencillamente un solo proceder, una recalibración, no necesariamente incurriendo en algo más formal con ciclos o un ciclo con continuos recortes. Y bueno, agosto era la reunión en la cual se esperaba que pudiera llegar el siguiente proceder por parte de la entidad mexicana, que hasta en cierto modo creo pues era un tanto tenía el potencial. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hablamos de la economía de México también venía hasta en cierto modo con una temática de desaceleración. La primera mitad fue una en la cual pudiéramos decir que eso fue lo que la marcó, una desaceleración con relación a lo que se venía presenciando en el año mm, anterior. Sin embargo, difícil. La realidad es una postura, no me gustaría estar en los zapatos hoy en día de Rodríguez Ceja, en donde pues, se sí, me pida tener que recortar cuando estamos viendo en el aspecto inflacionario una situación en la cual durante los últimos 4 meses ha estado al alza, al menos en la principal, que ahí hubieran podido jugar un tanto de que la subyacente pues ha estado bajando. Pero ujú, cuando a esto lo incorporas la debilidad que ha registrado el peso mexicano, creo que es una en la cual pues muy probablemente le va a complicar un tanto la vida. Anteriormente una vez más estaban los pronósticos principalmente encaminados a que iba a haber uno de 25 puntos base, a que le iban a llevar a 10.75 y ya de momento hoy en día cuando ves los calendarios económicos están posicionados para que no va a haber un recorte. La verdad es que está compleja la situación, difícil proceder en este entorno. Lo que sí, y además, bueno, difícil todavía aún más porque estás viendo cómo se está desacelerando la economía estadounidense y eso es simple y sencillamente el preámbulo. Hay que recordar que tienen bastantes vínculos estas economías. Hay un dicho muy común que menciona cuando Estados Unidos estornuda, pues a México le da un resfriado, ¿no? sí. Entonces, si estás viendo eso y tener que sopesar por cómo está la situación en cuanto a la debilidad de tu divisa y aparte la inflación avanzando en el frente principal. Va a estar muy interesante, creo que es una en la cual tenemos que monitorear, ver realmente cómo está la postura y dependiendo de cómo salgan, creo que puede tener ahí volatilidad el jueves. ¿Cómo estás viendo tú Ujú. al Bancico? ¿Cómo ves el peso? ¿Te gusta el peso todavía? El superpeso pues ya no tiene Uf. poderes, ¿qué onda? Sí, siento que con lo último que ha estado pasando durante, bueno, entre el día de ayer y ahora, el peso claramente ha perdido terreno, pero porque por toda la inestabilidad a nivel internacional, con todas las bolsas cayendo, claro, uno no se va a ir a refugiar en la economía mexicana o en la economía chilena o en la colombiana, sino que te refugias en aquellas que son, por supuesto, mucho más grandes Más en ese sentido y estables. más estables a lo largo del tiempo. Entonces, claro, el dólar gana terreno
principalmente a partir de lo mismo, independiente del último que hayamos estado viendo. Ya veíamos al dólar ganando terreno frente al peso mexicano ante la posibilidad de que Donald Trump pueda ser el próximo presidente de Estados Unidos. Ahora se sumó esto otro que también le dio un empujoncito mayor y llegó muy rápidamente hacia esos 20. Para el Banco Central de México creo que la decisión no es fácil, por lo mismo que comentabas tú, sigue muy de cerca lo que hace Estados Unidos. Por otro lado, tiene el tema de la inflación que todavía está ahí y que no necesariamente le va a permitir generar algún tipo de ajuste. Quizás yo creo que el escenario más probable para los próximos días es de mantención de la tasa en el nivel actual bajo las condiciones en las cuales se encuentra en este momento la economía mexicana, y a evaluar qué es lo que pasa para más adelante. ¿Por qué? Porque todavía, con todo el ruido que hay alrededor, todavía no se le da una mayor importancia a las elecciones con los candidatos actuales. Siento que pasaron a segundo plano muy rápidamente cuando hace 2 semanas atrás era lo único que el mercado estaba especulando, como que el mercado dice ya sí, eso viene, pero en noviembre, así que dejémoslo un poquito de lado, vámonos ahora a lo más relevante que tiene que ver con el resto del mundo. Así que por ahora considero que técnicamente el dólar está más fuerte que el peso mexicano. Si esta es la primera vez que escuchas sobre Pepperstone, te invitamos a visitar nuestro sitio web para que conozcas más sobre nosotros. Además, te recomendamos que veas nuestro video de por qué Pepperstone es una excelente opción. Después nos preocupamos por eso. Exacto. Sí, la verdad creo que me gusta mucho ese pensar, esperar a que en septiembre recorten, ya tras el recorte de ellos, pues siguiéndoles un poquito el paso y no adelantárseles. Yo creo que eso puede ser una buena jugada. Me gusta esa temática. Y sí, la verdad es que cuando lo vemos regional, macro, todavía eventualmente político más bien, pues va a estar muy, muy latente esa cuestión de cómo salga Donald Trump si es que regresa a la Casa Blanca. Exacto. Mi estimada, con eso estamos culminando nuestro segmento fundamental. ¿Qué te parece si le damos un vistazo hoy a las gráficas? Vamos de inmediato. Vámonos a Técnicamente Hablando. Me gusta esta gráfica, es una de la cual en su esencia, en su manera de verse, la he traído ya presente anteriormente. Obviamente es algo que no voy a operar, no me gustan operar entre los linderos de un triángulo, entre el confinamiento del triángulo, pero aparentemente está encontrando ahí soporte y bueno, obviamente hay que recordar que luego también, si bien una temática de desaceleración económica en Estados Unidos puede pues pegarle al dólar, eventualmente si eso luego se traslada a algo lo cual es, bueno, pues es que hay mucha aversión al riesgo, pues entra su característica de activo de refugio también, ¿no? Bueno, yo creo que ahí vamos a tener que estar monitoreando bastante esta gráfica. No es una en la cual voy a operar, reitero, dentro de cómo se encuentra de momento. Sin embargo, pues estamos ahí en un nivel de soporte muy importante. Creo que le tienen que prestar atención. Si obviamente continúa el rebote apoyado por situación de hay mucho riesgo, necesito activos de protección, pues esto muy probablemente temáticamente hablando y técnicamente pues pone de nuevo en la mira la cuestión de la resistencia de esta formación en triangular con su nivel intermedio de resistencia en torno a los 104, que fue un nivel en donde pues ahí la divisa estadounidense encontró apoyo en junio y julio. Cuéntanos, S&P. Sí, S&P, bueno, lo traigo esta semana porque técnicamente se movió con muchísima fuerza durante las últimas 3 jornadas de trading, incluida la del día de ayer, y el precio fue capaz de respetar un nivel de soporte que tenemos a través de la acción del precio en torno a los 5.200. Cabe también destacar que logró respetar un 38.2% de un Fibonacci el día de ayer también, que es un Fibonacci trazado desde noviembre del año pasado, a partir de los mínimos de noviembre del año pasado, octubre del año pasado, y los máximos de este año. Por ende, ese es un nivel de soporte también sólido que logró respetar junto con una media móvil de 200 periodos. Ayer estaba todo listo y dispuesto para que el precio del Standard & Poor's pudiera inclusive generar un cambio de sesgo y el mercado quiso otra cosa. Técnicamente se respetaron esos niveles, por ende son los más importantes a monitorear en caso de que continúe con una pendiente bajista, que ojo, eso depende un montón de los datos económicos y de lo que vaya a desarrollarse para más adelante en cuanto al conflicto en el Medio Oriente, que podría escalar la incertidumbre y la aversión al riesgo dentro de los mercados. Fascinante. Pues ya ha llegado el momento, hay que jugárnosla. Vamos a jugárnosla. Jugada del día.
Lo que les presento como jugada del día para esta semana es algo lo cual no es operable a modo inmediato. Creo que aquí hay que tener todavía un poco de precaución y hasta en cierto modo es bastante incierto. Pero si supongamos que esto se exageró demasiado y la cuestión de recesión no toma lugar y llega Donald Trump a la Casa Blanca, creo que Bitcoin puede ser uno que tiene ahí un potencial interesante. Obviamente, ¿cómo es que lo voy a jugar? Naturalmente va a ser hasta que no se logre de manera efectiva superar consistentemente los $70,000 por token. De hecho, fue un nivel en el cual ahí pues continuamente encontró resistencia, que hasta en cierto modo anteriormente lo había estado monitoreando como un doble techo, la posibilidad de operarlo. La realidad es que operarlo dentro de estos movimientos un tanto acotados es muy complejo, es muy difícil luego realmente operar este tipo de instrumento, pero creo yo si se lleva a cabo una consistente superación de los $70,000 por token, puede haber una disculpa, hay algo de interés. Naturalmente, como pueden observar en pantalla en esta gráfica dual, encontró soporte en el 61,80 de la operativa descendente a partir de los máximos del 2021. Obviamente, si se superan los 70, me da un perfil de continuación a la estructura que viene positiva de muchísima mayor amplitud de muchos años atrás. El siguiente nivel de relevancia no está hasta los $122,000 por token. Creo que eso puede ser algo a considerar. Una vez más, no lo operaría de momento, por favor. Y una vez que se llegue a la superación de los 70,000, si se llega a presentar, yo creo que utilicen gráficas semanales, vean efectivamente que se está generando un máximo a mayor nivel, una ruptura sólida, porque obviamente si en una gráfica de un día luego lo supera los 70,000, pues puede mañana estar en 60,000 como opera Bitcoin, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que les quiero presentar para esta semana. Cuéntanos, euro dólar, mi estimada. Mira, yo traigo el euro dólar porque si bien esta semana no es una semana muy relevante para la economía de la zona euro a partir del calendario económico, ni tampoco para Estados Unidos a partir del calendario económico, hemos visto mucho movimiento a pesar de que no tengamos fundamentales de alto impacto. Y lo que me gustó del euro dólar para esta semana es el hecho de que el precio el día de ayer haya logrado alcanzar la zona de los 1.095 y la zona de los 1.10. Si bien no quebró, viene manteniendo la tendencia hacia el alza que trae desde los mínimos del mes de junio junto con los mínimos del mes de agosto y además se mantiene sobre la media móvil de 200 periodos. Por ende, en el corto plazo tenemos un sesgo alcista. Lo que hemos visto durante estos últimos días ha sido muchísima especulación en torno a los recortes de las tasas de interés por parte de la Fed. Ayer, en el premercado, el mercado estaba vuelto loco, la herramienta de Chicago Mercantile Exchange evaluaba 2 recortes en septiembre, uno de 50 puntos base, en noviembre otro de 50 puntos base y el de diciembre de 25 puntos base, lo que era bastante exagerado, diría yo, pero es correcto que igual siguen evaluando como un escenario probable el ver un recorte de 50 puntos base en la reunión de septiembre. Entonces, dependiendo de cómo vayan evolucionando esas probabilidades de que al cierre de la semana podemos tener o mayor apreciación por parte del euro o mayor debilidad por parte del euro. ¿A partir de qué? De debilidad o fortaleza del dólar por recortes de este estilo para el cierre del año. Entonces, si continúa con el movimiento hacia el alza y quiebra los 1.10, el precio podría intentar continuar con ese momentum alcista para tratar de ir a buscar los próximos niveles de resistencia, donde tenemos los máximos que se dieron a principios de año cercanos a la zona de los 1.1150. De lo contrario, sería un excelente nivel de resistencia desde el cual el precio podría tratar de ir a buscar la línea de tendencia alcista que trae desde los mínimos de julio. Fascinante, ahí lo tienen ya. Y bueno, mi estimada, ha sido un placer estar contigo en un episodio más. A la audiencia igualmente, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar presente aquí con nosotros. Breve recordatorio, en el apartado de la descripción tienen enlaces para una promoción que estamos manejando de momento, que es obviamente ahí patrocinio de la cuenta en TradingView, para que lo chequen, se pongan en contacto con el equipo de soporte y de ventas de Pepperstone. Lo pueden hacer a través del correo hola@pepperstone.com. Y bueno, les mando un fuerte abrazo, nos vemos la siguiente semana. Igualmente a ti, mi estimado. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.